¿Cómo estás? Bueno, empezamos otro programa de líderes y hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar de globalización, geopolítica, conflictos, de transición energética. Esperamos que te guste. ¿Qué tal, Elina? Bueno, Muy bien, gracias. Muy bien. muchas gracias. Bueno, nos ha costado mucho tener esta entrevista, ha hecho un esfuerzo enorme, hemos intentado 3 veces por problemas nuestros y por problemas de agenda. Es un placer tenerte aquí. Elina Rybakova es una de las mejores economistas del mundo. Además tenemos un amigo en común, ¿no? que te pone por las nubes, Elina. Tienes un currículum espectacular. Ahora mismo estás de fellow en el Peterson Institute, uno de los grandes think tank económicos mundiales. Has estado en el Fondo Monetario. Bueno, has hecho un montón de cosas. Yo me gustaría, aprovechando también que vienes de la Europa del Este o Central, no lo sé, cómo te ubicas, porque estás muy en el centro con este nuevo eje geopolítico. ¿Cómo ves? Es una de tus especialidades, Elina, y una guerra en Ucrania continúa, estamos en un nuevo orden mundial, esto de la Guerra Fría otra vez, la bipolaridad, ¿no? ¿Cómo ves todo el escenario y cómo ves los cambios y a qué mundo nos enfrentamos, Elina? Muchísimas gracias y igualmente es mucho placer por tener esta oportunidad y perdón por los cambios también. Es muy importante tu pregunta porque estamos de verdad en el mundo entero nuevo. Y lo que vimos después del final de la Guerra Fría, del final de la Unión Soviética, es que tuvimos un periodo de algunas décadas muy excepcional, donde no tuvimos estos bipolaridad y rivalismo o los problemas incluso de la guerra nuclear. No, es casi olvidamos todo esto y nosotros economistas podríamos pensar solo en nuestra economía, pensar en WTO, en las reglas internacionales, integrando China, integrando los países del ex Unión Soviética, pero todo esto ha cambiado, pero no de repente, no puedo decir de repente. Me parece un poquito empezó con con el conflicto o competición entre China y Estados Unidos. Y si recordamos bien, empezó también con la administración de Obama. El problema es de WTO, de lo que no tiene los jueces ahí, los Estados Unidos empezaron a bloquearlos ya en el periodo de administración de Obama. ¿Y por qué? Porque pensaba que nosotros, como países occidentales, ofrecemos las reglas y beneficios del único mercado, de los bienes y los capitales a China y a otros países, pero ellos aprovecharon de manera un poquito injusta. China se declaraba como un país del desarrollo, recibió muchos beneficios, pero al final no jugaba en las mismas reglas. Entonces empezó este conflicto entre Estados Unidos y China, y podemos hablar más de esto. Pero también con el tiempo, Rusia, me parece, Rusia se sentía como excluida de las discusiones grandes. El constructo de G7 Plus, Rusia sentía como está afuera o no está el país que lo toman en serio. Y también se tienen sus problemas de líder autócrata que quería influir más los países de la región ex-soviético. Entonces, un poquito más adelante, 30 años por ahí, después del final de la Guerra Fría, nosotros empezamos otra Guerra Fría. ¿Y qué significa esto por el conflicto en Ucrania? Significa que me parece que vamos a estar en este conflicto, en este problema por años que vienen. Y eso es importante para el mundo, pero es particularmente importante para seguridad europea. Y bueno, tú eres letona, Elina, ¿no? Has estado ocupada por la Unión Soviética, yo he trabajado en Polonia, conozco bien vuestro sentimiento, el temor de que siempre estáis invadidos, sois una tierra de invasión y de conquista. ¿Cómo ves
a Europa en ese nuevo rol, ¿no? Nosotros estamos soportando la guerra, ¿no? Tenemos la amenaza de Putin hacia otras repúblicas soviéticas, están vuestras zonas, que estáis dentro de la Unión Europea y dentro de la OTAN y protegidos por todo el escudo protector de la Unión. ¿Cómo lo ves tú desde ese lado, ¿no? Desde los países más sensibles y más afectados por el conflicto? Me parece que es una tragedia que otra vez tenemos que tener miedo. Es que los últimos 30 años la gente tenía miedo, recordaba el periodo de la Unión Soviética, pero pensaba con el tiempo que, bueno, nosotros podemos vivir bien juntos, podemos tener negocios juntos, mucho negocio en los países bálticos antes venía de Rusia, los puertos, transición de Rusia a Europa y de vuelta, pero es una tragedia que otra vez que tenemos miedo, viste también los países escandinavos que entraron a NATO, nunca pensaban hacer esto, y eso todo a partir de la agresión Rusia a Ucrania. ¿Dónde estamos ahora? Lo que me preocupa lo más, obviamente, es con elecciones en Estados Unidos. Yo estoy ahora en Estados Unidos. Si, por ejemplo, en el caso extremo, que, por ejemplo, la nueva administración quiere reducir lo que hace Estados Unidos con NATO, ahí tenemos un problema grande. Y me parece que los europeos, nosotros todavía no entendemos muy bien que igual vamos a tener que defendernos físicamente independiente del NATO. Y de momento eso no es posible. Lo que tenemos como el programa de defensa no es coordinado y no tenemos suficientemente recursos para defendernos. Y en ese nuevo orden, ¿no? Nosotros hemos vivido un mundo de expansión, como tú decías, un mundo de integración, ¿no? Donde todo crecía, el comercio crecía. Es verdad que China no juega las mismas reglas, pero bueno, al final también las importaciones chinas también han crecido, aunque haya un déficit de balanza comercial muy fuerte. Y estamos en una nueva era de proteccionismo, ¿no? Empezó, como dice John Obama, se intensificó con Trump. Biden ha dado un paso más porque ha mantenido todo el proteccionismo de Trump y ha ido a más en el conflicto militar, Taiwán, geopolítico. ¿Cómo ves que puede afectar ese mundo, ¿no? China está en una crisis importante, ha pinchado su burbuja inmobiliaria, hay muchos países emergentes que dependían de China, sobre todo en materias primas y en alimentos. ¿Qué cambios vamos a ver en los próximos 3-5 años o cómo visualizas el nuevo orden con China tocada y este conflicto geopolítico? Bueno, eso significa que vamos a perder todos un poco, ¿no? No podemos decir que vamos a isolar o decouple de China y no vamos a sentir nosotros. Como te dices, integración de China también tenía muchas cosas positivas para el mundo, ¿no? Tenía inflación nosotros todos más bajo. Después de crisis financiera en 2008, nosotros sentimos un poquito más crecimiento mundial porque China invirtió mucho más y ayudó a la economía global, pues integración del mercado tan grande e importante, también con muchos materiales primos y producción, tenía muchos beneficios para el mundo y no vamos a tenerlo en el mismo grado con este proteccionismo. Con proteccionismo lo que preocupa de un lado es que no tenemos modelos como integrarlo en nuestros pensamientos, porque lo que queremos ahora es que integrar economía, foreign policy, defensa, queremos integrar como a un mismo modelo. Por ejemplo, si yo no quiero entrar en un conflicto directo militar con Rusia o con China, esperemos que no vamos a hablar de eso, voy a utilizar algunas maneras de proteccionismo para compensar. Pero normalmente, como nosotros vamos a estudiar, escribimos nuestros papeles, normalmente yo escribo más en economía, más recientemente entro más en política y geopolítica, los analistas escriben más de política o foreign policy, escriben en su lado, entonces normalmente nosotros no cruzamos y no tenemos modelos como pensar si utilizo un tool de un área para el otro, por ejemplo, economic sanctions contra el defense o military. Y eso es el problema, que tenemos que pensar, ya no tenemos el mundo donde nosotros economistas podríamos pensar, solo vamos a pensar en nuestros modelos. Tenemos que estar muy conscientes de geopolítica. Bueno, pero esto es un canal de negocios y, ¿no? Aunque es verdad que la entrevista es un poco más relajada, pero nuestra gente que ve esto, ¿no? Tenemos muchos seguidores en Estados Unidos, de hispanohablantes, muchos en América Latina, muchos en España, por supuesto. Estamos en clave europea, ¿no? Europa es el gran mercado de consumo mundial, también somos más habitantes que Estados Unidos, y, ¿no? Aunque tengamos un poco menos de renta por habitante.
pero es un área enferma que no crece, ¿no? Y ¿cómo ves dentro de Europa la locomotora, que es Alemania, ¿no? Nosotros en España estamos muy agradecidos a Alemania, fue muy generosa en la integración, en los fondos europeos después de la caída del muro de Berlín, en la integración del euro. Hoy tenemos hipotecas en España por debajo del 3%, antes de la integración en el euro teníamos hipotecas del 20 o del 25%. Vosotros también, en la Europa del Este y Letonia y los países y las repúblicas bálticas, ¿qué le pasa a Alemania? ¿Cómo la ves en esta transición? ¿Es todo por el gas o está pasando algo más, ¿no? Pero lo del gas de Rusia les ha tocado fuerte, Lina, ¿no? Les ha dejado industrialmente muy tocados. Sí, es algunas cosas en combinación, no es un factor que fue lo más importante. Claramente gas es muy importante, pero también lo que la industria de Alemania perdió en un momento cuando tenía que transformarse. Estaban demasiado cómodos. Por ejemplo, las baterías o nuevo tipo de vehículos. Por ejemplo, China hizo mucho más inversión y esfuerzo, entonces más líder de lo que ahora es Alemania. Y perdimos tiempo para adaptar a estas nuevas tecnologías, porque igual también estaban muy cómodos con gas barato de Rusia y pues adelante. Y esa transformación es importante para Europa en cualquier caso, mismo sin guerra con Rusia, sin precios altos del gas. Tener más consciente de las nuevas tecnologías. Yo no estoy tan negativa con Europa, claro, no crecemos tanto que como queríamos crecer, pero si recordamos los últimos 2 años, el choque importante de los precios de energética, de gas, de petróleo que sobrevivió Europa, y si recuerdas, al principio de 2022, del año 2022, todo el mundo pensaba que vamos a tener los números muy negativos para Europa. Y al final, no, sobrevivimos. Sí que tenía alguna ayuda del gobierno, pero al final tenía el ajuste en la economía, tenía sustitución del petróleo, del gas más de Rusia, y más o menos estamos yendo adelante. Si hablamos de España o de Italia, también con de vuelta del turismo, bueno, economías están más o menos bien. Pues yo no, I wouldn't be writing off Europa de momento. Muy bien, bueno, vamos a hacer un descansito para publicidad y volvemos enseguida con Elina. No os vayáis.
Bueno, estamos ya de vuelta. Elina, antes de la publicidad, ha abierto un melón, que ella también es experta en países emergentes, países productores de petróleo. Estamos en plena transición climática. Todas las previsiones de cambio climático y de calentamiento global se están acelerando y están llegando antes. Y todo el desarrollo industrial y tecnológico también. Entonces, has hablado ya de los coches eléctricos. China era un importador neto de coches europeos y ahora es un exportador neto de coches eléctricos. Como tú dices, tienen mejor tecnología, mejores costes y más competitivos, ¿no? ¿Cómo ves esta nueva ola de proteccionismo que amenaza a Bruselas y la Comisión Europea? O sea, ¿tiene sentido poner medidas proteccionistas e incrementar el coste de los productos que vamos a comprar los europeos en plena transición? ¿Y cuánto tiempo ponemos esas medidas? ¿Y qué le pedimos a las compañías de automóviles para que se adapten cuanto antes, ¿no? Porque claro, no vamos a estar penalizando la transición climática por proteger a nuestra industria sin que vayamos a ir a un resultado positivo. Pues exactamente, es muy importante equilibrar, no ir a proteccionismo completo porque eso sí que va a disminuir nuestro crecimiento y productividad en Europa por completo, ¿no? Podemos darles un pequeño periodo de transición, pero al final tienes que dejar a mercados a funcionar. Y no podemos esconderse a través de los problemas geopolíticos, pero utilizar esto para proteccionismo, ¿no? Como hablamos del ex Unión Soviética, países de ex Unión Soviética, el extremo de proteccionismo nosotros conocemos muy bien. La producción soviética no era muy buena, ¿no? Nosotros tampoco queremos hacer esto a Europa. Pero con transición climática y nuevas tecnologías, tenemos ahora oportunidad de invertir porque va a llevar más tiempo de lo que nosotros esperamos hace par de años. Con el choque de precios de petróleo, de gas, de todo, de energética, los últimos años, es que era difícil a combinar la transición, green transition, y a la vez y la independencia energética europea. Pues no puedes con par de tools intentar llegar a todos los objetivos que quieras a la vez. Pues de momento estamos un poquito con transición más despacio de lo que pensamos o de lo que políticos estaban hablando hace par de años. Y bueno, al final eso no significa que no va a ocurrir. Y como tuviste también al Davos, los países de Middle East estaban de momento muy contentos, ¿no? Mucho dinero, mucha discusión. Ellos todavía sienten cómodos y ahí me parece, si pensamos adelante 10 años, 20 años, ahí sí que van a tener problemas porque están intentando cambiarse, pero en general es muy difícil. Porque como decimos, the resource curse existe. Y si tú descubriste sus recursos naturales antes de que tú estableciste instituciones, como por ejemplo a Noruega era otra historia, tenía primero instituciones y después descubrieron recursos naturales, pero en el Middle East es lo opuesto, pues sí que es difícil cambiar la economía y escapar a este resource curse. Bueno, tú estás muy especializada, Elina, en países emergentes. Estamos en una transición energética, yo creo que sin precedentes en el último siglo. Es prácticamente el 80% de la inversión, de nueva inversión en producción de electricidad se hace en renovables, en sol y principalmente fotovoltaica, pero también eólica. ¿Cómo ves a los emergentes en general? Tuvimos a Michelle Musset, la secretaria del PNUD de América Latina, vamos a tener a Rebecca Grispan de la UNTAD. Nos interesa mucho este tema, ¿no? Es una tecnología comoditizada, a costes muy bajos, fáciles de instalar, sobre todo la fotovoltaica, no tiene una complejidad técnica complicada. En principio parece que es una oportunidad para los países emergentes, salvo para los productores de petróleo, ¿no? Exactamente, sí. Es una oportunidad importante porque Europa, como Estados Unidos, van a buscar como friendshoring, como oímos de Secretary Yellen hace un par de años, pero sí, van a buscar los productores más reliable, más cercanos a nuestros valores y van a intentar diversificarse un poquito más de China. Mismo si vamos a tener muy buenas relaciones con China, con Rusia a un momento adelante, es normal también, como cualquier empresa, para el país diversificarse sus importaciones, no importar más de un porcentaje de un país. Y China y Rusia también controlan muchísimo de estos importantes materiales para transición fuera de petróleo. Pues sí, los países en América Latina que pueden ofrecer oportunidades de diversificarse para Europa tienen una oportunidad crítica para beneficiar de esto.
Y por ejemplo, estamos viendo, ¿no?, a los grandes productores de petróleo, Arabia Saudí, Emiratos, Irán, transitar hacia las renovables y transitar también hacia fondos soberanos con I+D, con otras tecnologías. ¿Cómo pueden transitar países no tan potentes? Estoy pensando en Venezuela, estoy pensando en Kazajistán, estoy pensando, ¿no?, en Ecuador, países que están con conflictos, con crisis sociales, con crisis políticas y que van muy atrasados en esto, que les pilla la curva tecnológica, ¿no? Llegará un día que su petróleo no tendrá mercado y no podrán tener los ingresos que tienen en este momento. Pues para empezar, para todos esos países ya es complicado, ¿no? Tenemos muchos estudios en economía diciendo, como empezamos a hablar de resource curse, es casi imposible escaparlo, ¿no? Ya empezamos que ya la tarea es muy complicada, ¿no? Mismo para saudíes que tienen muchos dineros, están empezando a cambiar su macroeconomía, un poquito cómo gestionan su tasa de intereses, monetary policy y todo. Bueno, están empezando, pero en cualquier caso ya es complicado para ellos. Hablando de los otros, Irán ahora tiene relaciones fatales y no estamos hablando del Gaza y de Israel, pero con problemas geopolíticos no veo cómo van a salir de esto. Y también tiene muchos problemas con su economía interna. Pues yo no veo cómo van a aprovechar de poder transicionar. Algo muy parecido a Venezuela. Venezuela tiene mismanagement completo, incluso de sus recursos naturales que tienen. Pues en este momento intentar hacer transición a nuevas producciones, a nuevas research y, como te dices, the new production curve, eso yo no veo por completo. Entonces Venezuela está en un problema más complicado. Ecuador es un momento crítico. Lo que vemos a muchos países en Latinoamérica, no muchos, algunos, es un riesgo importante que vuelvan capcionar algunos grupos como de narcotraficantes, capcionar las instituciones de Estado. Es algo que casi olvidamos en muchos casos en América Latina, como Colombia ha cambiado muchos otros países, pero el riesgo es que está volviendo poco a poco. Ecuador es un ejemplo en eso. Cuando el Estado se vuelve tan impotente que ya tiene un conflicto directo con estos grupos. Y eso es algo que tenemos que vigilar mucho, particularmente en esta región. Me ha recordado una visita que hice a Ecuador con el PNUD, estuve visitando al gobierno, la reunión con el ministro de Energía fue en la empresa petrolera y la mesa tenía detrás una foto de un pozo de petróleo y una refinería. Digo, hombre, yo creo que para hablar de renovables no es el sitio más adecuado. Oye. No, desafortunadamente, exactamente, Perú, Ecuador, un poquito de Brasil, este área todavía también es muy capturada por los productores de narcóticos, pues sobre todo con estos problemas de petróleo, va a ser difícil para esta región a salir adelante. La transición exige inversión, las placas fotovoltaicas y los molinos eólicos tardan muchos años en amortizar la inversión, eso exige una seguridad jurídica, exige una buena regulación, una garantía, estar vigilado por la OCDE, tener estabilidad macroeconómica. ¿Qué países estás viendo y destacarías ahí, ¿no? Y en tu área, un poquito, y ya para acabar, ¿cómo ves la transición del carbón en países como Polonia, ¿no?, que han vivido de una energía muy barata y atrayendo industria y ahora tienen que transitar con menos horas de sol? Tienen viento, pero no sol. Pues estamos hablando también de España, que puede aprovechar muy bien inversión y algunas de estas industrias ya mucho más antes que otros. Pero muy bien que tú mencionaste también Polonia, porque no es suficiente ahora para países emergentes decir, bueno, yo tengo recursos naturales y producción barata. Ya esto no funciona. Tienes que buscar algo que los países grandes, más grandes mercados, más ricos como Europa y Estados Unidos, van a necesitar 10 años adelante. Y por ejemplo, si ves Polonia, ellos invirtieron a factories de batería ya hace tiempo. Pues ellos son buenos productores. Ellos tenían suficientemente dinero, como te dices, instituciones empezaron, bueno, para mí es suficiente estar Polonia barata que produce algo por Europa. No, yo quiero algo con más value added, igual también algo que Europa va a estar adelante. Y ese es precisamente el pensamiento lo que va a sacar los países emergentes adelante. Exactamente, necesitas instituciones y necesitas tiempo para amortizar su inversión. Por eso necesitas private property rights y todas estas cosas fundamentales que tiene que ofrecer el gobierno.
y así the institutional sort of quality, eso es lo que va a importar lo más, me parece, para aprovechar de new producciones, de new productivity. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, Lina. Yo me tiraría contigo aquí hablando horas enteras. Es una delicia. Te agradezco muchísimo que hayas estado en Líderes. Me ha encantado la entrevista. Espero que a nuestros telespectadores también les guste. Y nada, os esperamos la semana que viene en otro programa de Líderes. Esperemos que a la altura de que ha estado Elina, que lo ha dejado el listón muy alto. Mil gracias, Elina. Muchísimas gracias. Honor para mí. Honor para mí. Gracias.